Hasta luego. Muy buenas noches a todos. Esta noche tenemos un tema muy complejo, asustador, porque dar malas noticias no es fácil. A uno como médico no lo forman para aceptar y afrontar la muerte de los pacientes cuando se le mueren. Eh, en servicios como la unidad de cuidado intensivo o en el servicio de urgencias que diariamente estamos enfrentando familias en situaciones críticas, en situaciones de duelo, a través de estas técnicas de entrevista pues es útil en la práctica diaria, no importa si se trata de tratar de motivar a una familia en pro de la donación o simplemente comunicar un desenlace fatal que se haya presentado a los pacientes. Entonces, es un tema per se interesante. Necesito unas excusas, el doctor tuvo un problema con el hardware, tuvo que trabajar hoy con un computador ajeno, el de la esposa, y bueno, les agradezco la paciencia de estos 10 minuticos. El doctor Jaime Duque es coordinador de trasplantes. Él, junto conmigo, hace alrededor de 19 años, pues fuimos los pioneros de los que iniciamos con el programa de donación de trasplantes, perdón, en el Hospital San Vicente de Paúl. El doctor Jaime desde hace 12 años es profesor asociado de la Fundación DTI-TPM, que es un organismo adscrito a la Universidad de Barcelona, y tiene una vasta experiencia pues, en estas lides de la donación. Doctor Jaime, queda entonces en uso de la palabra. Bienvenido, gracias. Jaime. Eh, Muy buenas noches a todos. Una disculpa por la demora. ¿Me escuchan bien? Sí, te oímos Benson, bien. ¿se escucha bien? Te escucha bien. Por favor, acércate un poquito más a la pantalla para que se oiga mejor. Se te oye un poquito lejos. Adelante, gracias. Listo. Muy buenas noches a todos. Hoy nos toca el tema de entrevista de donación de órganos, proceso de duelo. Antes de comenzar, ustedes van a les van a hablar sobre la reglamentación y sobre la nueva ley 1805 que salió en el año 2016, donde se dice que en Colombia todos somos donantes, a no ser de que las personas se opongan en vida y hagan un documento notarial o le informen a la Seguridad Social de que ustedes o la persona no quiere ser donante e informen al Instituto Nacional de Salud. Desafortunadamente esa ley, como les va a contar la abogada, no está reglamentada, entonces no se explica, no nos orienta cómo hacer el proceso de una manera adecuada. La decisión que tomó el Instituto Nacional de Salud a la fecha es que no se realice presunción de donación, sino que siga siendo un acompañamiento a la familia y se haga una notificación a la familia de que va a ser donante, lo cual de cierta manera es una entrevista. Si la familia por X o por Y razón se opone, así la ley diga que todos somos donantes y no tenga oposición, para evitar conflictos con el hospital o la clínica donde se encuentra el potencial donante, se tomó la decisión de no tomarlo. Entonces seguimos haciendo entrevista y más que entrevista, al gobierno nacional quiere que se hable como de un acompañamiento cuando tengamos esos pacientes críticos en cuidados intensivos. Entonces, cuando hablamos de la comunicación, es un proceso de interacción, es un proceso comunicativo, donde nosotros, como médicos, le debemos de generar confianza desde el ingreso del paciente a los familiares de la persona que se encuentra en estado crítico. Debemos de generarle confianza para que esa familia esté tranquila. ¿Y esté tranquila en qué sentido? De que se le va a realizar todo el tratamiento necesario para que esa persona vaya a salir adelante. Y lógico que sabemos que cuando una persona está en cuidados intensivos y tiene una lesión grave, con un gláceo menor de 5, la probabilidad de recuperación es mucho menor, es baja. Entonces, que esa familia tenga claro que el pronóstico es reservado, que haya un respeto por la familia y que la familia sienta un bienestar en el sentido de que siempre se ha informado. Entonces, cuando hablamos de comunicar, debemos de coordinar a esa familia, explicarle, enseñarles, ayudarlos a que acepten ese momento y que puedan digerir esa situación que tienen. Cuando nosotros vamos a dar la información a la familia, a veces fallamos
en el sentido de que hablamos en términos médicos y posiblemente así nosotros hagamos un ejercicio exhaustivo y le expliquemos de una manera que nosotros creemos que la familia nos entendió. En coordinación de trasplantes, nosotros siempre le preguntamos a la familia que si le entendió lo que dijo el médico. Y en ocasiones nos dicen, sí, doctor, le entendimos todo perfectamente. El doctor nos dijo que estaba muerta encefálica. Y les pregunta a uno, ¿y usted sabe qué es eso? No, doctor, ahí estamos esperando a ver qué pasa. Entonces muchas veces les explicamos desde la terminología médica y a veces la familia no entiende. Entonces, cuando nos acercamos a esas familias debemos de utilizar un lenguaje claro, sencillo. Podemos utilizar el lenguaje no verbal, que es escucharlos a ellos, mantener momentos de silencio. Y digamos que cuando hablamos con una familia, aproximadamente el 70% de la comunicación es una comunicación no verbal. La familia lo único que quiere es que la apoyemos en ese momento, que la escuchemos, que si tienen alguna duda o algo, pues nosotros les demos claridad. Porque en ocasiones, o en la mayoría de las veces, no podemos tener contacto con toda la familia y esa persona a la cual le damos la información, si en un momento determinado queda desinformada o no entiende lo que nosotros le explicamos de una manera adecuada, esa transmisión que le va a dar a los otros seres queridos que no pudieron ir a la clínica se puede generar en un ruido y ese ruido puede generar molestias en la sala de cuidados intensivos y molestias con el médico y todo el personal por no entender de una manera adecuada lo que se les quiso transmitir. Las técnicas de comunicación pueden ayudar a las familias, nos mejoran la relación con ellas mismas, podemos dar a conocer el proceso de la donación. Si ya hay un diagnóstico de muerte encefálica, pues lo ideal es que esta parte, actualmente en Colombia, la hace el coordinador operativo de trasplantes. En otros países, pues es el médico intensivista quien hace el mantenimiento y cuidado, y la entrevista la hace el coordinador de trasplantes. Acá en Colombia es el médico coordinador de trasplantes quien realiza la entrevista y el acercamiento a la familia. Entonces la recomendación es que cuando llegue el coordinador de trasplantes, la familia haya entendido que su familiar está con un diagnóstico de muerte, de muerte encefálica, y que ese término significa que la persona ya falleció y que es un proceso completamente irreversible. Ojalá ya tengan los dos diagnósticos para no generarles una falsa expectativa, porque en ocasiones tenemos temor de dar la información y le decimos a la familia, tiene un primer diagnóstico, vamos a esperar un segundo diagnóstico a ver si hay algún cambio o hay una evolución favorable. La familia siempre buscan que les demos algo para que esa persona decirles que se va a recuperar. Entonces, cuando le generamos y le decimos que se le va a hacer un segundo diagnóstico para mirar a ver en qué condiciones la encontramos, si no somos claros en explicarles que esa primera evaluación se hizo cumpliendo todos los criterios que ustedes ya vieron, con el diagnóstico de la muerte encefálica que no está sedada y cumple todos los requisitos, pues simplemente el segundo diagnóstico es una confirmación del primero. Cuando escuchamos de que una persona estaba muerta encefálica y se volvió a parar o resucitó o que estaba viva, que han demostrado los estudios que se hizo un diagnóstico errado de muerte encefálica y no es que la persona haya resucitado o algo, sino que estaba con un choque hipovolémico, con un trastorno hidroelectrolítico, una intoxicación, y se hizo ese diagnóstico de muerte encefálica, se esperó un tiempo prudente o se mejoró la volemia si tenía una hemoglobina bajita y se mejoró la perfusión cerebral y el paciente recupera signos neurológicos y entonces se dice que el paciente se recuperó y que, que salió de una muerte encefálica. Entonces debemos de tener cuidado cuando hagamos esos diagnósticos y le informemos a la familia, preferiblemente que tengan los dos diagnósticos de muerte y que la familia entienda que es un proceso irreversible y que va a venir el coordinador de trasplantes a hablar con ellos para explicarles qué procedimiento o qué procesos siguen. También es importante que la familia quede tranquila y ellos dicen, yo me lo quiero llevar para otra clínica porque posiblemente en otro hospital le van a hacer mejores cosas que acá, porque a veces piensan que es la parte económica. Es decirles que independiente que se hizo todo lo posible técnico-científico para sacar adelante el paciente,
pero por la gravedad misma de la lesión, pues, llegó a un estado de muerte encefálica, y que la clínica y ustedes como intensivistas le brindaron el mejor tratamiento. ¿Qué se dice? Que cuando vamos a interactuar con una familia, se dice que la entrevista siempre debe ser realizada por un experto. Entonces nosotros debemos de tener o ser capaces de, si no queremos afrontarnos a esa entrevista, pues esperar a que llegue el coordinador de trasplantes que está entrenado en ese tema. Pues nosotros hemos hecho más de 400, 500, 600 entrevistas de donación, donde ya conocemos todo el proceso y sabemos en dónde existen debilidades y las sabemos manejar. Ustedes como intensivistas tienen otros pacientes, tienen otros líos, poner catéteres, poner cosas. Entonces lo que se recomienda acá en nuestro medio es que sea el coordinador de trasplantes quien haga la entrevista de donación. Con respecto al duelo, el duelo es un conjunto de reacciones psicofisiológicas de origen biológico que se desencadena generalmente por la pérdida de un ser querido. Se dice que muchas veces todos los duelos son diferentes, no hay una regla que uno diga que una persona en el momento de perder un ser querido, pues a los 15, 20 días o al mes o al año va a estar en su estado normal. Eso depende del grado afectivo que tenga cada persona. Entonces, hay ciertas cosas que nos ayudan o que nosotros podemos ayudar a esas familias a que logren, de cierta manera, salir de esa etapa, pero es difícil. Hay personas que durante toda su vida siguen apegadas y puede que no salgan de esa parte. Acá esta frase pues es muy interesante, pues nosotros debemos de aprender a separarnos. Una vez, acá en la conferencia se los digo muy fácil, pero es posible que cuando uno afronte la pérdida de un familiar, de un ser querido, no seamos capaces de actuar y decirlo como lo dice la frase. El que es capaz de encontrar sabrá también separarse. De igual modo que la separación es el prerequisito de todo encuentro. Entonces la frase es muy bonita, pero a la hora de la realidad posiblemente sea algo difícil de realizar. Bueno, un momentico que no me quiere pasar la diapositiva. Bueno, siempre debemos de responder a las necesidades de la familia. Entonces, cuando la recomendación que uno hace y para uno poder tener credibilidad en los servicios de cuidados intensivos es nunca generar una falsa expectativa. Cuando vemos que un paciente, por su gravedad de su enfermedad, no genera una falsa expectativa y decirle a la familia, pues hombre, es una persona que está muy crítica, posiblemente estamos a la espera, puede suceder lo peor, pero no podemos pues, garantizar nada, vamos a esperar. Entonces, hay unos rituales que se hacían o que se hacen, entonces hay una pérdida de un ser querido, hay una aflicción, esa familia se pone de luto y participan en un ritual y eso hace parte de la elaboración del duelo, porque es un proceso en donde la familia ve que su ser querido, pues primero fallece, lo ven que ya no puede hablar, que no respira, ya después lo ven en un ataúd, la gente hace algún ritual vistiéndose de negro o dependiendo de la cultura y participan de ese ritual aceptando que ese ser querido, esa persona falleció, y el duelo es una respuesta a una situación estresante. Entonces, cuando uno pierde un ser querido, un hijo, un familiar o la madre, pues es una situación que vamos a tener de estrés. Nosotros establecemos lazos afectivos, como ya se los había dicho anteriormente, y cada uno, dependiendo del lazo que tenga con el familiar, tenemos reacciones diferentes. Ustedes saben que hay familias donde hay hijos que tienen una mejor relación con la madre y posiblemente en el momento de que se pierda nuestro ser querido, van a haber unos hijos más afectados que otros. Unos se van a vivir al extranjero, otros no viven con la mamá. Entonces eso hace que unos tengan mayor dolor y el duelo sea diferente al otro.
Determinantes en la elaboración del duelo, pues el tipo de relación afectiva con el fallecido, como yo se los había dicho. No es lo mismo una persona soltera que conviva con su madre y se dedique a cuidarla toda la vida hasta que esta persona fallezca. Posiblemente el duelo de esta persona va a ser mucho mayor que el de una persona que a los 20 años se casó, hizo su familia y se fue a vivir al exterior, y hace 20 o 30 años vivía en el exterior y se comunicaba telefónicamente y una vez o cada 2 años veía a su ser querido. Si era una persona enferma y tenía una enfermedad terminal, donde el ser querido que tenía la enfermedad, una enfermedad grave terminal, pues es posible que este duelo sea mucho más fácil de elaborar por parte de los familiares, si es una enfermedad crónica terminal. El grave parentesco, el aspecto del cadáver, no es lo mismo que un niño de 13 años fallezca por una muerte violenta, por un atentado, por una bala perdida, o por un accidente de tránsito, por algún acto violento, a un niño que venía con una enfermedad crónica terminal, donde la familia ya sabía que esta persona de cierta manera iba a fallecer. Y también el grado de dependencia, que también interfiere en el duelo. Si dependemos económicamente, si el fallecido, si por ejemplo fallece nuestro abuelo o nuestra madre y nosotros dependemos económicamente de ellos, pues el duelo va a ser mayor porque se trastorna mi vida, porque ya no voy a tener quien me da ese apoyo tanto económico. Entonces para mí va a ser mayor ese duelo porque me toca transformarme y buscar otras alternativas, y dependiendo de las creencias religiosas. Hay unas fases del proceso del duelo donde inicialmente la familia hace la negación, hay ira. Por eso cuando ustedes ven que en la sala de cuidados intensivos a veces las familias gritan, lloran, a veces se pueden hasta reír. Hay una cantidad de cosas que las familias pueden hacer. Entonces se presenta negación, ira, después hacen como una negociación, se puede presentar depresión y posteriormente hay una aceptación, que es lo que finalmente se quiere. Lo que dice acá en la diapositiva, hay varias teorías, hay otra que es de shock, la persona no sabe qué hacer, está confusa, no entiende, después hace como una búsqueda, busca a alguna persona, contarle, después hace una aceptación y después hace una reintegración otra vez a la sociedad. Y estas tres teorías que acá escritas, pues casi todas llegan a lo mismo. Inicialmente hay una negación, un shock, un aturdimiento, y finalmente el último término es una aceptación, una reintegración o una reorganización. Entonces hay un proceso que puede ser corto o largo, dependiendo de los factores que vimos anteriormente, para que la persona pueda salir de esa situación. Y acá es algo muy importante. Muchas veces, y cuando yo estudié medicina, nunca pensé que fuera a terminar como coordinador de trasplantes, porque nunca recibí una clase de coordinación de trasplantes, ni sabía que los trasplantes existían, pues me lo mencionaban pues en los libros, pero nunca tuvimos una charla de potencial donante de órganos o tejidos en muerte encefálica, y nunca nos enseñaron pues cómo afrontar esas familias y cómo lograr una empatía con esa familia del potencial donante y dar unas respuestas eficaces. En el proceso de la donación trasplante, cuando nosotros como médicos hacemos una intervención y si cometemos cierto error, por ejemplo, vea, el paciente que va a ser donante y la familia no tiene ni idea que va a ser donante, ya de entrada es una negativa familiar. ¿Por qué? Porque la familia dice, me lo estaban cuidando para que fuera un donante. Entonces a veces decimos frases que nosotros no las decimos con mala intención, sino que se nos sueltan. A veces decimos, vea, ya llegaron los de trasplantes para el donante, y a algún familiar. Y esa terminología a veces se le transmite al portero, al vigilante, y entonces digo, ya vinieron los de la red, ya llegaron por el donante. Y a veces afuera, a la entrada de la clínica o en la misma sala de cuidados intensivos hay familiares, y entonces ellos dicen que está hablando del donante, ¿de cuál donante? ¿Quién será el donante? Y uno después aborda a la familia, era de mí, era de mi familiar. O sea, ¿cómo así que va a donar y yo ni sabía? Entonces es importante que se hable siempre por el nombre del fallecido y simplemente explicarles en qué condiciones se encuentra y que va a venir una persona externa a hablar con ellos y a explicarles la situación de su familia. Hay unas tareas del duelo, según Worden, en donde hay que afrontar la realidad de la pérdida, expresar las emociones y el dolor. Por eso en ocasiones hay familiares que gritan, no saben qué hacer. Hay que dejarlos que lloren, hay que dejarlos que griten, porque esa es la forma de desahogarse para que puedan
llegar al tercer paso, que es adaptarse al medio sin el ser querido. Y si nosotros a veces a esa persona no la dejamos tocar el cuerpo, no la dejamos que se acerque, no la dejamos que tenga un llanto, pues no van a pasar a la fase 3, que es adaptarse al medio sin el ser querido, y de ahí pues recolocar emocionalmente al fallecido y continuar con la vida, que es lo ideal. Hay otras manifestaciones de dolor en el duelo, que el shock, culpa, se murió por culpa mía, yo no lo llevaba del médico, él era hipertenso y se le acabó la droga ayer y yo no le compré la droga, se llenan de angustias, se puede generar rabia, confusión, hay negación, impotencia, pena, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Todo eso es normal son manifestaciones de que esa familia está en elaboración del duelo. Y otra cosa muy importante es que hay estudios en donde, si yo soy médico del área de la salud y yo no tengo claro el concepto de que si yo quiero ser o no donante, yo primero, antes de hacer un acercamiento, hablar con la familia, hablar de muerte, yo tengo que tener resuelto mi situación, o sea, mis conflictos ante la muerte, porque es difícil, o sea, todos a veces pensamos que nunca nos vamos a morir o no hablamos de la muerte en familia, y son temores que todos tenemos. Es importante que hablemos sobre el tema en casa, cualquier duda que tengamos acerca de la muerte, qué quiero el día que yo me muera, qué quiero que hagan conmigo, si me entierran, si me creman, si me hacen una misa, o me velan, o qué me van a hacer. Y todo eso lo tenemos que hacer, porque las familias, cuando uno está inseguro, ellos detectan eso y les genera desconfianza. Entonces, las familias ya se enteran, leen internet y todas estas cositas. Entonces nosotros, cuando vamos a intervenir en una familia, debemos de estar seguros de que no tengamos ningún tipo de conflicto y que podemos afrontar o vamos a ayudar a esa familia en un momento de duelo. Determinantes del profesional en el duelo. Entonces, a veces pasa que el médico tratante no tiene la preparación en el manejo del duelo. Hay una falta de formación en la comunicación. Entonces, esto es muy importante porque uno le puede decir a una familia lo mismo de diferentes formas. Ellos se pueden sentir agredidos y uno le dice, mire, su familiar ya falleció. O otra manera de decirlo, mire, hicimos todo lo posible, ya está descansando, tu familiar acaba de fallecer. Entonces, dependiendo de las palabras que uno utilice, pues la familia se va a sentir mejor y uno les va a ayudar en ese duelo. Hay estudios en donde se dice que cuando se muere una persona, ya sea muerte encefálica o un fallecido en cuidados intensivos, pues nosotros queremos huir de ese sitio, no queremos, digamos, afrontar a la familia. En ocasiones podemos decirle a la enfermera jefe o a otra persona, darle la información a la familia. Entonces, lo ideal es que nosotros, cuando tengamos un paciente en cuidados intensivos y esta persona fallezca, pues seamos nosotros, los médicos tratantes, que sabemos todo el proceso, darle la información. Aunque este tema ha mejorado mucho en Colombia con los de paliativos y con los médicos intensivistas y con las visitas, en donde ya los intensivistas le explican a la familia a diario la evolución del paciente, y eso también los ayuda a ir elaborando el duelo para que en el momento en que fallezcan, pues ya ellos estaban preparados, recibieron una ayuda por parte del profesional durante este tiempo a que fueran aceptando lo que podría pasar. Dar una mala noticia genera tensión y huida. Nadie quiere dar una mala noticia porque pues, uno se va a sentir estresado. Posiblemente alguna familia, de cierta manera, uno se va a sentir atacado por la familia porque esa familia acaba de perder un ser querido, y debemos de estar preparados para esto. La falta de experiencia, que ya se los había dicho, y actitudes personales hacia la donación, y un condicionamiento por creencias culturales o religiosas. A veces tenemos ciertas religiones que quieren hacerle culto al cuerpo, que lo van a resucitar, que quieren leer la Biblia, que quieren poner velas alrededor del cuerpo. Hay una cantidad de tabúes culturales que los tenemos que afrontar y conocer, porque son esas creencias culturales que van a hacer que estas familias logren la elaboración del duelo. Funciones del profesional en el duelo, pues es reducir el daño potencial de la muerte, respeto por la persona, proporcionar apoyo emocional y alivio en el sufrimiento, facilitar la expresión de emociones y estimular su verbalización, y ayudar a reconocer los sentimientos iniciales como naturales.
Los profesionales de salud no estamos preparados para afrontar el fallecimiento de nuestros pacientes. ¿Qué pasa? Tenemos una paciente, por ejemplo, de 25 años, un aneurisma, todo perfecto, la llevan a cirugía, presenta un sangrado posoperatorio y la paciente fallece. Entonces, era una paciente donde generamos una empatía con ella, donde la veíamos viva, veíamos sus hijos, su familia, y esa persona fallece, vamos a sentir una sensación de fracaso. La falta de formación en comunicación de malas noticias en el proceso del duelo. Y ya se los había mencionado, aumenta la ansiedad y dificulta la interacción del profesional con esa familia. Ninguno de nosotros como médico queremos que un paciente fallezca y no estamos, pues, nosotros fuimos preparados para salvar vidas y ayudar a todos que puedan salir adelante y no para dar una mala noticia, y especialmente en personas jóvenes, niños o personas que previamente estaban sanas y por algún procedimiento quirúrgico estas personas fallecen. Entonces, cuando hablamos, ya vamos a tocar el tema, digamos, de la notificación o de la entrevista de la donación. Digamos que este es el punto más crítico de todo el proceso, porque lo más difícil es que se le hagan los diagnósticos, que se haga el mantenimiento del potencial donante, y ya posteriormente, pues si tenemos diagnósticos de muerte de manera adecuada, un buen mantenimiento, pues sigue la intervención con la familia de que acepte la enfermedad, y que esa enfermedad fue la que la llevó a una muerte encefálica, pues que fuera de eso se desprenda de su ser querido y que haga la donación tanto de órganos como tejidos. Entonces, ese es un tema muy sensible en donde se debe hacer una preparación de todos los factores que implican una entrevista. Por ejemplo, errores que se cometen a veces, dar la información al esposo y resulta que es el ex esposo y estaba separado hace 20 años y lo estaba visitando y actualmente ya tenía otra familia. Dar la información a la familia equivocadamente, o sea, o a un amigo que iba y lo visitaba todos los días y realmente él no era familia. Entonces, debemos de seleccionar muy bien a los familiares. Y la primera pregunta que se le debe hacer a la familia es preguntarle: ¿usted entendió qué es la muerte? ¿Entendió lo que le pasa? ¿Sabe que su familiar ya falleció? Cuando ellos lloran, te dicen que sí, dicen que van a llamar a la funeraria, ahí ya hay una aceptación de la muerte y ahí podría uno empezar a intervenir en el proceso de acompañamiento para una entrevista de donación. Pero si la familia llora, le pega, no vaya a decir nada, él está vivo, mire que en la máquina todavía respira, que en el monitor marca frecuencia cardíaca, si uno hace una entrevista en ese momento, es una negativa del 100%. Importante la experiencia del entrevistador, que tenga una destreza, que haga una ayuda positiva a la familia sobre el tema de la donación y que sea experto en el manejo de momentos de crisis de la persona. Y hay unas preguntas que conducen, digamos, a que una entrevista sea efectiva. Por ejemplo, como decimos acá vulgarmente, no hay ningún muerto malo. Entonces, una de las claves: cómo era su familiar era caritativo, le gustaba ayudar a las personas, donaba sangre, él ayudaba. Y casi siempre la familia nos contestan que sí, que era una persona muy caritativa, que le gustaba ayudar, que ella siempre quería estar ayudando en toda parte. Y eso nos ayuda porque estamos hablando del tema de caridad. Y finalmente la donación es un acto humanitario que hace una familia para una cantidad de receptores que están enfermos y que su única posibilidad de vida es recibir un riñón, un corazón, un hígado, una córnea para poder volver a ver, o un tejido óseo para poder volver a caminar. Es el momento más delicado para los familiares, porque pues es un momento en donde fuera de que pierden a su familiar más querido, se tienen que desprender de sus órganos y de sus tejidos y aceptar esas dos cosas: la pérdida del ser querido y que a ese ser querido va a ser donante. Tiene importancia crucial en todo el proceso de los trasplantes. Hay varios artículos en donde se dice que las familias que han aceptado la donación aceptan más fácil el duelo y se reintegran más fácil a la sociedad, porque ven que esa persona que falleció, hay otras personas que están viviendo con sus órganos. Y de la forma en que se haga la entrevista, pues eso nos determina si esa persona fallecida va a ser donante o no. Y si no es donante, digamos que se perdió todo el proceso, desde el grado, los diagnósticos de muerte encefálica, los diagnósticos, el mantenimiento, el cuidado y el acercamiento. O sea que esta es la parte más crítica del proceso.
En Colombia, una pregunta que a veces nos hacen: ¿a quién pertenece el cuerpo? Pues con la última ley, con la 1805, el cuerpo pertenece al Estado, y la familia tiene la opción de de tomar una decisión en vida, pero el cuerpo pertenece al Estado. Cuando son muertes violentas, saben que tienen que ir a medicina legal a hacer las necropsias, y uno no se puede oponer a eso. Es más fácil hacer una entrevista de donación cuando es una muerte violenta. ¿Por qué? Porque se les explica el tema, lo que significa una necropsia o una autopsia, y que en vez de que se pierdan esos órganos en medicina legal, pues al donarlos les van a servir a otras personas, que independiente si es donante o no, pues, perdón, independiente si no es donante, esos órganos se van a perder en medicina legal. Entonces es una clave interesante en el momento de abordar a la familia, pues decirle: mire, en vez de que se pierdan esos órganos en medicina legal, pues podría, si dona todos los órganos y tejidos, ayudar hasta 50 personas, que es lo que ayuda una persona cuando dona todos los órganos y todos los tejidos. Debemos de aclarar todos los tabúes que se presentan. A veces nos hablan de la parte económica, que hay tráfico, hay creencias culturales, de figuración del cuerpo, familias muy numerosas donde unos están de acuerdo y otros no están de acuerdo. Entonces lo que tenemos que hacer es lograr siempre detectar a los líderes familiares, al líder. Casi siempre el líder es el más preparado o el que tiene más recurso económico, que entonces esta persona, él dice: yo me encargo de todo, yo resuelvo todo, yo decido y me encargo de dar la información. Ese es otro tema importante, que debemos de seleccionar muy bien a quién dar la información, que sean los familiares, los allegados, y no dárselo dar esa información a cualquier persona, porque eso podría generar una negativa en la donación. Pues ya se los había mencionado anteriormente, pues la solicitud idealmente debe ser el coordinador de trasplantes, quien de la IPS que está de turno, de la IPS trasplantadora, y que hay unos objetivos claros, pues que hay que generar confianza, empatía, tener una actitud positiva hacia la donación, y que la familia perciba de que lo que está haciendo es un acompañamiento y una ayuda en la elaboración de ese duelo que tiene esa familia, y finalmente pues acepte la donación. El objetivo de la entrevista, pues ya más o menos es la familia. Los familiares deben de tener claridad sobre el diagnóstico definitivo del potencial donante y qué está haciendo el equipo médico, por qué lo hace, por qué lo sostiene, por qué le ponen catéter, porque todavía ve que en la máquina sus órganos vitales se sostienen y marca presión arterial, marca pulso, hay oximetría. Todas esas dudas hay que aclarárselas a la familia y decirle que simplemente el cuerpo está conectado a una máquina y que la máquina es la que hace que esos pulmones se inflen, y al funcionar el corazón por el oxígeno que le entra por la máquina, pues los pulmones siguen generando oxígeno y los órganos vitales funcionan. Pero en el momento en que se retire la máquina, ya no hay, el corazón latirá 15 o 20 minuticos y el corazón parará y ya. Y que el corazón pues no depende del cerebro, sino que es un sistema automático, y que por esa razón el corazón sigue funcionando, porque hay oxígeno y sangre. La entrevista se debe hacer con mucho tacto, de una manera positiva, y todo depende del lenguaje del médico. Antes de hacer la entrevista tenemos que conocer la familia, conocer los nombres del fallecido, si era casado o soltero. Debemos de leer la historia clínica completa, llamar a los familiares por su nombre, debemos de tener algo de psicología, de conocer de la terminología médica, saber cuál fue esa causa de muerte y que era un proceso irreversible, si es posible mostrar las tomografías o mostrar los exámenes, o si tenía algún examen complementario, tratar de explicárselo, así entiendan o no, pues esto le da cierta tranquilidad y confianza a la familia de que todo lo que se hizo era de una manera adecuada. Importante la comunicación no verbal, no siempre tenemos que estar hablando, podemos estar escuchando, mirando, ver cuáles de la familia están a favor y cuáles no, quiénes tienen duda. Siempre en una actitud positiva, no cruzando las piernas, no cruzando los brazos, que eso es alejar a las familias, siempre ser amables, siempre escuchar. La familia lo que buscan es una ayuda, y casi siempre esa ayuda, si uno escucha, para ellos es demasiado, porque a veces ni los ayudamos. Y cuando hemos logrado pues escucharlos y tener una buena empatía, también puede haber un contacto físico, pues abrazarla, tocarle el hombro, darle la mano. Pues hay familias que se sienten muy apoyadas, una despedida con un beso en la mejilla. También pues estas familias les ayuda a elaborar el duelo de una manera más adecuada. Dar
sentido a la información obtenida, siempre ser coherentes con lo que decimos, resolver cualquier tipo de dificultad, por ejemplo, si el donante o el potencial donante es una muerte por violencia, explicarles que va a medicina legal, cuánto tiempo se demora el proceso de medicina legal, que el cuerpo posiblemente se lo entreguen al otro día. Todas esas cosas no se nos puede escapar absolutamente nada, porque si nosotros no damos esa información, aunque eso es un papel del coordinador de trasplantes, quien le explica todo ese proceso, las familias se van a enojar con uno, porque claro, dicen, va a ser donante, y si uno no le explica que el procedimiento puede durar 3 horas, que si se acaba la noche no le hacen la necropsia, que posiblemente el cuerpo se lo entreguen al otro día y que no se lo van a entregar a primera hora, sino al mediodía de la tarde, pues las familias se van a sentir engañadas y que solamente los escuchamos y los apoyamos por obtener una donación. Pero si somos claros y francos en todo el proceso, ellos van a quedar tranquilos en esa toma de esa decisión. Idealmente debemos de tener un espacio para poder hacer la entrevista. Acá en Colombia, desafortunadamente, muchas veces nos toca hacer la entrevista en un cubículo, en un pasillo, en una puerta donde la familia no está tranquila. Lo ideal es que esté cerrada, que no haya barreras, que no haya mesas que me separen de la familia para poder tener una buena empatía, donde yo tenga agua, tinto, tenga analgésicos, tenga un teléfono disponible por si ellos necesitan hacer alguna llamada o consultar con otra persona. Y si seguimos estos principios básicos en el tema de la entrevista a la donación, posiblemente vaya a ser una aceptación. Pongo un ejemplo acá: si hacemos una entrevista en una oficina desorganizada, pues posiblemente esa familia va a generar una desconfianza y no la va a aceptar. Aquí pues todo está bien, menos la mesa, porque pues se bloquea el contacto con la familia, pero tenemos la opción de tener analgésicos, un lugar privado, preferiblemente sin mesas, pues va a ser un sitio más agradable para poder hacer esa entrevista. También es importante saber que los órganos los recibe cualquier persona. A veces ellos dicen que los venden, que los compran, que se lo van a los ricos. Pues hay unos principios que nos rigen, en donde se debe respetar la decisión de la persona, no hacer daño a la integridad del cadáver, que haya justicia, una distribución de los órganos y tejidos con equidad y justicia, beneficencia, hacer el bien a otras personas, y que todo el proceso que se va a hacer es confidencial. No se pueden publicar los nombres ni fotos de los receptores. Las familias que donan o tienen un ser querido que fallece no pueden saber el nombre ni tener contactos con los receptores. A veces se filtra la información y hay experiencias que no son, digamos, agradables en ese tema. Bueno, lo ideal, como se los había mencionado, ser presentado a la familia por algún miembro del equipo tratante. Entonces, si llega el coordinador de trasplante, a cuidados intensivos, que sea el médico el quien se lo presente a la familia, viene el doctor, viene a hablar con ustedes, y ya el coordinador se encarga de hacer todo el proceso. Observar las reacciones al momento de notificar el diagnóstico de muerte encefálica. Cuando se está con ellos, ofrecer y aclarar dudas. Usar un lenguaje sencillo, no olvidar el lenguaje no verbal. Formular preguntas abiertas para que ellos se tomen confianza y estén dispuestos al diálogo, y las familias puedan expresar sus dudas y su ansiedad. Antes de preguntar por la donación, estar seguro de que los familiares entendieron el concepto de muerte cerebral y sus implicaciones. ¿Qué significa? Que la persona clínicamente ya falleció. Hay unos argumentos que nos ayudan, digamos, a justificar la donación, que sea solidario, que se van a beneficiar a otras personas. Alguno de nosotros algún día, un hermano, un tío, un padre, un amigo, un conocido van a necesitar un trasplante, ya sea de tejidos, de córnea, de hígado, de corazón. La muerte en general es inútil. Cuando una persona fallece, si es una persona creyente, pues su alma se va para el cielo y queda su cuerpo, y los tejidos y órganos se van a quedar acá, pues eso le puede ayudar a otra persona. Si pudiéramos preguntarle a Pedro, que era tan caritativo en este momento, que ya está con 2 diagnósticos de muerte y todos sus órganos y sus tejidos sirven, ¿será que Pedro, qué prefiere? ¿Donar esos tejidos y dárselos a otras personas o llevárselos para el cielo? Son preguntas que a veces se hacen en el tema de la entrevista, y esto nos ayuda a generar aceptaciones de la donación. Bueno, elevar la imagen del potencial donante, ya lo habíamos dicho, cómo era en vida, como hermano, como padre, como amigo, si le gustaba ayudar a otros, si era una persona noble y generosa,
si le gustaba donar sangre, esto ayuda. Casi siempre las personas que donan sangre están de acuerdo con la donación de órganos y tejidos. No ser rígidos en las normas de UCI. Cuando tenemos un paciente así grave, pues cualquier encontrón con la familia, y si después se le diagnostica muerte encefálica y no tienen acceso o no pueden verlo, o si hay un familiar que la visita era de 5 a 6 y viajaba de una vereda, de un pueblo a caballo, y después tenía que coger una chiva y después un bus para llegar a cuidados intensivos y llegó 20 minutos tarde, no permitirle ese acceso a esa persona que tuvo dos eventos adversos, el de que su familiar fallezca, más el no poder llegar a tiempo y que el médico o la misma normatividad de cuidados intensivos no lo deje entrar. Ofrecer privacidad y explicar el proceso en detalle. También se ha presentado, más o menos, cuando se hace una entrevista de donación, no siempre quien la hace, pues se manifiesta o le cae bien a la familia, o se interpretó mal, o se vistió mal, o cometió algún error durante todo el proceso. Y hay estudios en donde se dice que entre un 25 y un 50% de las personas que dijeron no a la donación, si se hace una segunda entrevista, pues se revierte esta negativa. Eso se da principalmente cuando se dice que el cuerpo va a quedar desfigurado por problemas religiosos, por trámites legales que no podría ser donante. Entonces, quejas en el sistema de salud, es que no lo atendieron muy bien, se demoraron en la atención, el desconocimiento de la voluntad del donante, la familia no estaba de acuerdo con la donación, pero no sabíamos qué decía el potencial donante. Entonces, todas esas cosas nos pueden estar a favor o en contra de la donación. Nosotros, con la experiencia que tenemos durante todo este proceso de la donación, pues nosotros siempre hemos respetado a la familia. Nunca hemos tenido ningún inconveniente ni una queja por parte de la familia. Se han presentado, digamos, algunas quejas, pero es en el momento porque a veces el coordinador no le explica a la familia los tiempos que dura el proceso de la donación, y que si es una muerte violenta no se va a ir por la funeraria de manera inmediata, sino que tiene que ir a medicina legal y el cuerpo se lo entregan al otro día. Entonces, si una persona fallece a las 7 de la mañana, empieza el proceso de donación a la 1 de la tarde, terminan a las 5 de la tarde, y la familia y el coordinador no le explica a la familia que el cuerpo se lo entregan al otro día, como ellos no conocen de los horarios de medicina legal, piensan que el cuerpo se lo van a entregar a la noche, programan toda la ceremonia religiosa en la noche, y resulta que medicina legal solamente abre hasta las 5 de la tarde, pero recibe los cuerpos las 24 horas, y le entregan el cuerpo al otro día. Entonces a esa familia se le genera una inconformidad porque dicen que nunca le explicaron los tiempos reales de todo el proceso. Informarles que fue donante de córnea, de hígado, de riñón, que muchas personas se beneficiaron, que los órganos sirvieron o no sirvieron, eso también les ayuda, y que lo recibieron personas pues, que les fue muy bien en su proceso, pero nunca se pueden dar nombres como se los dije anteriormente. Si es una negativa familiar, siempre debemos de ayudar a la familia, seguir el mismo proceso, ayudarlos, explicarles lo de la papelería, lo del cierre de cuenta, quién paga la cuenta, ir a admisiones o a facturación, acompañarlos y decirles que hay un potencial donante donde la familia no quiso donar, para que ellos puedan terminar todo el proceso y se pueda llevar el cuerpo, ya sea a la funeraria o medicina legal o el tránsito si fue una muerte violenta. Lo que les había mencionado anteriormente, este fue un estudio comparativo que se hizo hace varios años en Medellín, de un estudio que se hizo hasta el 2000, fue como el 98 al 2003, en donde tuvimos 183 negativas, y las negativas, muchas de estas negativas eran reversibles, que actualmente posiblemente ya no sean negativas, que era desacuerdo de la familia, integridad del cuerpo, no elaboración del duelo. Por ejemplo, la no elaboración del duelo fue un momento en donde se hizo una entrevista en un momento inoportuno, donde la familia todavía no había aceptado que un ser querido había fallecido. Negación en vida, eso es muy difícil porque pues, si la persona no quería ser el donante en vida, se supone que por la misma ley ya no podemos cambiarle ese concepto a la persona. Creencia religiosa, 2%, lucro económico el 3%, otras el 4%. Y lo comparamos con España, pues mira que son muy similares, desacuerdo familiar es muy similar, pero miren que la integridad del cuerpo y en la no elaboración del duelo, en España es mucho menor y saben explicar mejor a la familia que nosotros cuando se hizo este trabajo, en donde hay una diferencia grandísima, principalmente
en la integridad del cuerpo. No le explicaba muy bien a la familia que esa integridad del cuerpo, que el cuerpo se preservaba y se hacía un procedimiento quirúrgico de una manera adecuada donde no se desfiguraba el cuerpo como tal. Las negativas en el año 2009 en Medellín y en la regional número 12 estaban en el 19%, en Colombia en un 30%, actualmente en Colombia estamos en un 25% aproximadamente y acá en Medellín estamos todavía en un 20%. Hay unas negativas más altas en tejidos cuando es en muerte encefálica porque el procedimiento es un poco más largo o a veces no se hace una entrevista de manera integral. ¿Qué significa una entrevista de manera integral? Que se le explique a la familia que puede donar órganos y tejidos y que ambos van a ayudar a varias personas, que los órganos salvan vidas y que los tejidos mejoran la calidad de vida. Cuando hacemos la entrevista de manera integral, las familias donan todo, pero cuando hacemos la entrevista fragmentada, eso pues nunca se les ocurre hacerlo, es decir, no es que puedo donar el riñón, el hígado, el páncreas, el intestino, la córnea, el hueso, la piel. Entonces las familias se imaginan que es una lista de carnicería y finalmente muchas veces terminan diciendo que donan un órgano específico o que no quieren donar nada porque, pues claro, después de hacer todo este proceso de acompañamiento, ellos imaginan que va a ser una carnicería y que le van a mutilar su ser querido. Pues esto es lo que yo quería contarles. No sé si tengan de pronto alguna pregunta, alguna duda. Este es un tema donde ustedes todos los días tienen personas que fallecen y donde tienen gran experiencia. No sé si lo tengan con respecto al tema de las muertes encefálicas y la donación, pero sí con personas que fallecen. Yo que he estado en cuidados intensivos, sé que ustedes pues hacen reuniones con las familias y les explican cómo va todo el proceso. Y si tienen alguna pregunta o algo, pues con gusto para contestarlas. ¿Sí me escuchan? Sí, Jaime, se oye muy bien. Doctor, buenas noches. Habla Néstor, que soy residente de cuidado intensivo. Tengo una duda. Sí, señor. Eh, según la experiencia que ustedes tienen, en el momento de hacer el acercamiento a las familias, ¿es mejor que el especialista en cuidados intensivos vaya dando como algunas luces del posible candidato o es mejor que ustedes den la mayoría de la información cuando van a abordarlo? Y respecto al momento, uno de pronto antes de realizar digamos que las pruebas complementarias, ¿sería bueno hablar con esas familias o es mejor ya tener todos los estudios y de una vez darle o brindarle toda la información a los pacientes? Bueno, le voy a contestar la segunda, que es más fácil. Ya, ¿qué nos ha pasado a nosotros? Se ha generado un tabú con respecto al diagnóstico de la muerte encefálica y los momentos en que se hace. Entonces, ¿qué pasaba, por ejemplo, en mi hospital? Yo trabajé como 15 años en el Hospital San Vicente de Paúl, en centros especializados de Río Negro. Entonces, no, que se hace una primera evaluación, se hace la entrevista y si la familia acepta, se hace una segunda evaluación. Pero desde el punto de vista legal, se considera que una persona ya falleció cuando tiene los dos diagnósticos de muerte. Entonces, ¿qué pasa? Uno hacía una entrevista, la familia aceptaba y después le decíamos que se iba a hacer una segunda evaluación y la familia lo que quería era que le diéramos una esperanza de vida. Entonces, al decirles que se le pase una segunda evaluación, le generábamos una falsa expectativa de vida. Entonces, el trabajo que se había hecho en acompañamiento a la familia se podía, tocaba volver a empezar porque una vez se confirmaba ese diagnóstico, uno le decía a la familia, mire, se acaba de confirmar el diagnóstico, ¿cómo así? Mire, ya se murió. Entonces, son dos choques. Entonces, mi recomendación es que cuando ya tengan los dos diagnósticos de muerte, se haga de una vez el acercamiento para que ellos sepan que es un proceso totalmente irreversible y que la persona ya falleció. Entonces, que sea solamente como se dice, pues un solo golpe y no dos golpes. Y con respecto a esa pregunta, pues mira, yo te soy sincero. En Colombia hay un modelo que no es ni el modelo español ni el modelo americano. El modelo español es con una coordinación intrahospitalaria, donde el intensivista siempre tiene un coordinador acompañándolo y el intensivista lo que hace es un mantenimiento y cuidado del donante. Y cuando tú haces los dos diagnósticos de muerte, llamas al coordinador y el coordinador se encarga de todo el proceso. Y el intensivista pues, le manifiesta a la familia la evolución de la enfermedad y que ya falleció y el coordinador está ahí siempre presente, ¿cierto? Entonces no tienes inconveniente. Y hay un modelo, el nuestro, donde casi siempre
el intensivista está solo, o a veces está en un pueblo o está lejos de la ciudad o donde no hay grupos de trasplante, y el coordinador está en Bogotá, en Medellín o en Cali, en ciudades capitales, y entonces nos llaman de una ciudad intermedia y no hay coordinación de trasplantes. Entonces le toca al intensivista, digamos, hacer todo este proceso, porque muchas veces el coordinador no se desplaza hasta allá, porque si ni siquiera sabemos la intención de la familia, si quiere o no, porque ellos simplemente te pueden decir, sí, quiero donar, o no, no hacer. Entonces el coordinador, ¿qué va a hacer? Doctor, si nos puede ayudar, o yo hago una entrevista, o mire, que si yo estoy lejos. Entonces, en ciudades lejanas, el intensivista sí podría ayudar y notificarlo y decir, hombre, la familia está de acuerdo con la donación. Y eso depende, no es legalmente no es una responsabilidad de ustedes. La norma nuestra dice que ustedes van hasta escribir el segundo diagnóstico del mantenimiento, y el coordinador, digamos, que es el que entrevista a la familia, hace todo el proceso, hace el acompañamiento, pide códigos, verifica en el Instituto Nacional de Salud y posteriormente programa cirugía. Como te lo dije anteriormente, el problema es dónde está el coordinador, si lo tienes cerca o lo tienes muy lejos. No sé si te quedó clara la respuesta. Sí, perfecto, doctor. Muchas gracias. Doc, y qué pena una última pregunta. Respecto al tipo de familiares a los cuales nosotros les brindamos la información, según la experiencia que ustedes tienen, ¿es mejor que ingresen a la entrevista la mayor cantidad de familiares o es mejor citar a los familiares como más cercanos o con mayor vínculo con el paciente? Claro, vea, es una pregunta muy importante. Siempre hay que encontrar a los líderes. Tú cuando estás en cuidados intensivos te das cuenta de Pedro o Manuel, el que está pendiente, el que dice cualquier información. Entonces hay que localizar a los líderes, porque a veces cuando son familias muy numerosas de 20, 30 personas, ellos dicen, nosotros hacemos lo que diga Juan, que Juan es el representante de nuestra familia. Entonces es más fácil que entres a un cubículo con los más allegados y con el líder. Muchas veces el líder no es el padre, no es la madre, puede ser un tío, puede ser un hermano, puede ser un primo segundo, pero identificar el líder de la familia, el que los orienta, el que les ayuda, y entrevistar, pues siempre a los padres si es un menor, claro, pero o si es un adulto, pues siempre tratamos de buscar a los padres y hermanos, y ya cuando a veces son primos, vecinos, que el mejor amigo y que el otro, es separarlos. No te van a caer en el consultorio, te van a generar más preguntas. Entonces lo que se hace es que se hace ese acercamiento a ellos, y ellos toman una decisión favorable. Uno lo que les dice, mire señores, entonces firmen el consentimiento de donación e informen al resto de la familia que ustedes como familia de allegados han tomado la determinación de que sea donante. En caso tal de que haya una negativa, también ya la familia que se queda afuera también puede ser un apoyo. Uno los puede citar a todos y explicarles, y a veces los que se quedan afuera también le ayudan a uno a revocar esa negativa. Pero idealmente formar grupos pequeños con los más allegados y que ellos convencen al resto de la familia. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Buena conferencia. Bueno, con mucho gusto, doctor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda, o esta semana las pueden hacer ahí por el chat? Bueno, yo creo que no hay más inquietud. Jaime, muchísimas gracias por la conferencia, muy ilustrativa. Y a todos los participantes durante esta noche, pues les agradecemos mucho la paciencia por las dificultades del comienzo y pues por la asistencia. Que tengan buena noche y muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos.